Bueno, bienvenidos. Estamos empezando ahora sí, estamos grabando. Bienvenidos a un nuevo panel de CodeMotion. En esta ocasión vamos a hablar sobre el blockchain, pero no sobre el Bitcoin normal, sino sobre blockchain en verdad, lo que cuenta de verdad. Tenemos un panel de 4 expertos en distintas áreas de la materia, en distintas cosas. Pero bueno, voy a introducir primero a Juan Antonio, que es el principal colaborador de este panel y principal instigador, y bueno, yo soy el liante principalmente, pero bueno, Juan Antonio es el que ha facilitado y ha conseguido todo esto, así que nada, Juan Antonio, dejo que te presentes un poco y presentes a los demás también, menos a mí. Bueno, yo creí que me ibas a presentar tú. Si quieres presento, bueno, Juan Sí, Antonio preséntame es... como tú quieras, que quede Vale, mejor, perfecto. y luego ya a Juan, partir de ahí me presento yo por el Juan lado. Antonio Te ha es, tocado. a pesar de la apariencia, es una persona muy joven y con mucha energía que pertenece a varias comunidades, principalmente Blockmath, con mucha gente, Hack Madrid, que bueno, tiene un montón de gente más Muchísima. todavía, y es un desarrollador que está interesado en varias cosas, controla muchas cosas, controla Haskell, controla blockchain, bueno, no sé cuántos lenguajes de programación, pero sé que controlas muchos, y bueno, en esta ocasión lo hemos traído para que nos ayude a moderar el panel de blockchain. Así que nada, Juan Antonio. Vale, y también Francisco Melía para que haga la selección como jurado de los paneles de CodeMotion desde hace algunos 4 También, años. también Bueno, pertenece a pues nuestro Program Committee. muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Francisco por la presentación y a los panelistas. Entonces vamos a empezar por Emily. Emily es directora global de comunidades y comunicaciones en Waves, en una de las blockchain de las que vamos a hablar. Es también consultora y formadora tecnológica y bueno, vamos a conocer más cosas de ella a medida que avance la mesa redonda. Después tenemos a Antonio Sánchez, que es experto en ciberseguridad y blockchain y es también embajador de Cardano y Eternity y bueno, sobre todo es más que desarrollador, digamos, es experto en sistemas también, ¿no? O sea, que trabajas más en la parte de sistemas en cuanto a la informática, ¿no? Y por último, por ahora tenemos a Jesús Pérez, que es, bueno, director de CryptoPlaza, del Instituto Adasi, es también desarrollador, es decir, aunque últimamente, bueno, estás volviendo, ¿no? O sea, digamos, a ejercer Sí, un sí, sí. La poquito. verdad es que nunca lo he perdido. Me encanta Bueno, ya, claro. desarrollar, pero le puedo dedicar poco tiempo. Pero bueno, yo cada vez últimamente dedico más, ¿eh? O sea que Es que, sí, sí. es que engancha, eso la verdad es que engancha. Y es también experto en DeFi, en finanzas descentralizadas y en blockchain, es decir, es súper activo y hace unas cosas muy Bueno, interesantes. embajador de MakerDAO también. Embajador de MakerDAO. Sí, sí, bueno. Pues nada, si os parece, vamos empezando. La idea es hacer una, eh, digamos, una actividad, o sea, decir, no sea muy formal tampoco, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo primero podría ser repasar para los que no estén así muy puestos al día, de repente, qué es de lo que hablamos cuando hablamos de blockchain, es decir, cuáles son las características principales, brevemente, digamos, para los que no tengan así mucha idea, que sepan de qué es lo que estamos hablando. Entonces, no sé, ¿quieres empezar tú, Antonio, por ejemplo, te parece? Perfecto. Brevemente, y si queréis Sí, añadir alguna otra cosa. a ver, yo creo que todos los que nos escuchan en verdad tendrían que entender un poquito de lo que vamos a hablar, pero si no, cadena de bloques, lo que viene siendo blockchain, es, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros un libro antiguo, contable, en el que había en las tiendas antiguas donde ponías el nombre de quien había comprado, el concepto de lo que había comprado, la cantidad y el precio. Pues algo parecido a ese libro contable, pero informatizado. Todos esos datos están grabados en una cadena inmutable y copiado, distribuido entre muchísimos nodos. Entonces, claro, eso da muchísima seguridad. Vale, entonces, a ver, para Emilio, para Jesús, ¿queréis hablar cómo empieza blockchain? De repente, ¿cómo nace? O sea, decir, ¿cuál es el proyecto, digamos, que hace que blockchain exista? ¿Quién, Emily, te atreves o Jesús? Ah, lo más conocido es Bitcoin Uh -huh. y la gente es que
la gente normalmente para Bitcoin solamente conoce el token, pero el sistema o la estructura detrás, no conocen mucho. Entonces es una poco vergüenza porque es muy interesante, pero la mayoría no conoce. Por detrás. Vale, perfecto. Y bueno, un poco para seguir con la introducción, hay un concepto que es el Internet del valor. Entonces, ¿qué es lo que significa el Internet del valor? Jesús, ¿nos puedes hablar un poco? Es decir, ¿qué diferencia hay del Internet anterior, digamos, al Internet actual en el cual nos permite intercambiar valor de repente? Bueno, un poco siguiendo un poco con lo que ha dicho Antonio y que lo ha dicho Emily, al final tenemos una tecnología que sumada a, como decía Antonio, un montón de nodos que la gente pone porque hay un incentivo económico, porque pues nadie compra una máquina por amor al arte, Sí, sino que incentivo generalmente... también, Jesús. Pero es menos sostenible. No sé, de momento no hemos visto redes, por lo menos, que sin valer nada o que siendo puramente open source hayan puesto nodos con una seguridad que equivale a una inversión de billones. Porque ahora mismo, si vemos un poco la infraestructura que tiene Bitcoin, realmente está valorada en billones. Entonces, poner eso de manera altruista, pues es poco probable que pase. Y de hecho, gran parte un poco de los incentivos que ahora mismo proyectos como Cardano hacen es básicamente en base un poco al valor que la gente de alguna manera atribuye o recibe cuando forma parte de esa red. O sea que yo creo que aquí de alguna manera también lo realmente importante es precisamente ese tipo de incentivos. Y eso solo es posible si tenemos activos en Internet que realmente sean únicos o tenemos, como si dijéramos, antes en Internet, en la época que yo he vivido Internet hasta el principio, todo el mundo copiaba todo, tú mandabas una MP3 y ya se copiaba, o sea, no había realmente, o sea, el tema de la escasez digital o de tener activos sobre Internet, pues era algo que no teníamos una arquitectura que lo permitiera. Sin embargo, Bitcoin lo que de alguna manera nos hace descubrir es que puede haber algo escaso sobre Internet, algo que costaba entender incluso para la gente técnica, porque ya te digo que todos, siempre que tienes un documento, pues alguien te lo copiaba o enviabas algo, o sea, parecía muy complicado entender eso de que algo fuera escaso digitalmente. Entonces, eso es lo que realmente, esa arquitectura, la que Internet realmente descubre, con el libro ese de contabilidad que explicaba Antonio, y que nos permite realmente tener en Internet cosas que son escasas o únicas y que entonces podemos enviar a una persona o a otra. Entonces eso cambia radicalmente, porque hasta ahora teníamos un sitio donde tú enviabas todo y todo estaba copiado y no había forma de alguna manera de garantizar que nadie copiaba nada o nadie tenía nada. Y ahora tenemos un Internet donde sí que hay una serie de activos digitales o criptoactivos en cuanto están protegidos por criptografía o por seguridad de alguna manera basada en criptografía, que sí que son únicos. Y entonces a partir de ahí empieza todo lo que consideramos el Internet de valor, porque yo ahora esas cosas que son escasas se las puedo enviar a Juan Antonio, se las puedo enviar a Emily o a Antonio y solo hay unas pocas, puedo confiar en que eso es así. Y entonces empieza a haber una economía o una arquitectura pues, de intercambio, de transacciones, de crear cosas que son únicas y ya pues ahí ya cada uno veremos qué valor tienen, ¿no? Pero bueno, también hay cosas que representan cosas del mundo real y que también están representadas de manera única en esta arquitectura de Internet. Y eso es lo que configura todo un nuevo mundo económico que se apoya en esta arquitectura, que Bitcoin es la primera que desarrolla, pero ahora tenemos Cardano, Waves y tenemos diferentes plataformas que básicamente aseguran lo mismo. Pero pregunta, perdón, el tema de que sea open source o de código abierto, no es que permite, digamos, facilita digamos, ese formato, esa forma de que sea confiable y que quizás si lo estuviera bajo una empresa en particular no sería tan fiable, quizás. Bueno, aquí hay varias cosas. Yo creo que el open source en sí lo que permite de alguna manera es confiar, como decías, en realmente que todos sabemos qué está pasando o en qué estamos confiando tecnológicamente. Pero la arquitectura o sea, lo que es puramente el código no es donde se reside la seguridad. O sea, yo Bitcoin, por ejemplo, ahora podemos copiarnos tú y yo Bitcoin y hacernos una copia y yo creo que los dos estaríamos de acuerdo en que eso no tendría mucha seguridad pese a que la arquitectura o la tecnología es exactamente la misma.
Entonces yo creo que aquí es una mezcla efectivamente de un código auditable, porque también si estamos confiando en algo que es un código que alguien puede poner cualquier, como si dijéramos, puerta de atrás o cualquier truco para sacarlo, pues yo creo que también tenemos un problema y en ese sentido el open source yo creo que, y lo estamos viendo con Linux y todo este tipo de cosas, todo el mundo, el hecho de que todo el mundo mire algo lo hace más seguro en general. O sea que eso es importante porque es parte de la seguridad, la auditoría, pero la otra parte reside en que mucha gente esté dispuesta a tener un nodo en estas redes. Si no, estaremos de acuerdo que la tecnología por sí sola, ya te digo, Bitcoin lo podemos copiar y tener una red ahora mismo tuya. Vale. Bastante Sí. fork hay ya. ¿Eh? Que bastante fork hay ya. Bueno, pero ese es el gustito, ¿no? Por lo menos en la parte de la gente que controla el open source, ese es el gustito que tiene, que de repente depender de una sola distribución y tal, pues no Pero mola. Y Linux creo también que, tiene un montón de ellas. Yo creo que lo bueno es claro, por construir eso, sobre eso. O sea que... por eso. Sí. Hombre, yo creo que sin open source, sin el concepto de open source, que se extiende también a otro tipo de cosas, la verdad es que muchas de la tecnología tal cual la conocemos no existiría, De ¿no? hecho, O sea yo creo que que es la primera vez que open source puede llegar a ser sostenible. O sea, creo que el open source siempre, y lo estamos viendo que habitualmente ha sido comprado por empresas, y lo hemos visto con muchos, bueno, os puedo dar muchos ejemplos de cómo Red Hat. Red Hat. Sí. son innumerables. Sin embargo, creo que estos open source de ahora, creo que tienen unos modelos económicos que ya no son comparables, o sea, que son sostenibles, o sea, que no necesitan de una gran empresa. Son autosuficientes. Son autosuficientes y creo que eso es, para mí por lo menos, muy diferente con respecto al open source que había. Y que tiene todo lo bueno del open source, pero es sostenible. Y creo que eso es tremendamente potente, porque open source siempre ha sido mucho más potente para construir sobre él. Y... Sí. Lo más importante que ha comentado Jesús es el tema del código. O sea, cuando bien dice cualquier persona puede ojear ese código, eso hace que miles de personas puedan mejorar ese código a la hora de la seguridad es primordial. Y sobre todo el que una persona verifique que antes de invertir en algo, que invierte en algo seguro. Es muy importante. Bueno, y beneficiarse también de errores de repente en el código o de Sí. eso. O sea, es decir, que en eso tú eres experto, ¿no, Antonio? Hay muchos... Aave, por ejemplo, es una cosa muy chula. Bueno, y luego Balancer también. Ahora que Jesús es un fiel seguidor de Soy un fan total. De Balancer, sí. Tienen programas de bug bounty, o sea, de que si tú encuentras un fallo, Sí. te benefician con dinero y tienen cosas bastante suculentas y mucha gente trabaja de ello. O sea, yo tengo varios compañeros que se dedican exclusivamente a intentar vulnerar y atacar a un protocolo para encontrar esos fallos y solventarlos. Entonces, el proyecto en sí te da una especie de retribución gracias a encontrar ese fallo. Bueno, la gente de Red4Sec, que está en CryptoPlaza, son validados, son a día de hoy el equipo que lleva toda la seguridad de Neo porque descubrió un bug y decidieron contratarles de manera permanente. Pero yo creo que, evidentemente, que todo el mundo lo mire, pues es que eso es para un proyecto es tremendo. Y luego otra cosa muy importante, la auditoría. O sea, eso a día de hoy es, yo creo que el pilar más importante a la hora de que el código sea lanzado. O sea, ya sabemos que estos últimos meses hemos tenido unos cuantos problemas con DeFi y está claro que el código antes de lanzarse tiene que ser auditado. Y eso es una parte que a lo mejor falta un poquito de trabajo en ese aspecto. O sea, en verdad no hay grandes empresas a día de hoy que se encarguen de ello. Y muchos proyectos hacen auditorías, pero el problema es que lo hacen internas. O sea, el propio proyecto hace sus propias auditorías. Y eso está bien, pero no tiene el plus de contratar una auditoría externa para luego tener siempre una segunda visión. Hombre, eso estamos hablando sobre todo en el caso de Ethereum y de los contratos inteligentes que están sobre todo desarrollados con Solidity.
que verdaderamente es un pain, como dice, no es un dolor, o sea, sí, la verdad es que tratar de conseguir de que funcione todo eso es un milagro y bueno, pero que se va consiguiendo poco a poco y bueno, hay otras opciones, por un lado Viper, digamos, los otros lenguajes y luego no solamente eso, sino que hay otras soluciones, ya podemos ir entrando en otros blockchain más modernos, de repente que tratan de dar una solución a eso, es decir, como puede ser el caso de Cardano en un momento dado que está utilizando para desarrollar su propia blockchain, digamos, el lenguaje Haskell, que es el lenguaje de programación funcional, o el mismo Waves, de repente, que está utilizando Scala, que permite trabajar también como programación funcional, pero con otros paradigmas. Entonces, digamos que pretenden solucionar o, bueno, paliar ese tipo de cosas, facilitar la labor de los desarrolladores de contratos inteligentes. Entonces, si te parece, pues a lo mejor, Emily, ¿puedes hablar un poquito de las diferencias que puede haber desarrollar contratos inteligentes sobre Solidity y sobre Waves? Que usa Scala, o sea, decir, eso pues un poquito, digo, Sí, tampoco vale. meternos en muchos No, detalles. es solamente para nosotros, nuestra plataforma es que aparte de que no estamos usando gas, que las tarifas son más bajas. Entonces, y también es posible de escalabilidad. Nuestros contratos inteligentes son fáciles porque es como casi estamos usando el propio programa de RIDE, que son user-friendly. Entonces creo que aparte para nuestra parte de contratos inteligentes, está más fácil de entrar y aprender cómo funciona. O sea, que eso es una tendencia, digamos, el facilitar a los desarrolladores lo que Sí, es los contratos inteligentes. Entonces, sí, Claro, claro, es una necesidad bastante grande, sí. enorme. sí. Bueno, sí. Y además es como tenemos un curso también. Entonces es para lo demás que no conoces el mundo de blockchain, tenemos un curso que ellos pueden aprender cómo hacer los smart contracts. Y en el caso de Cardano, tiene, por ejemplo, la opción de convertir incluso archivos de Solidity al propio lenguaje Plutus, ¿no? Es decir, puedes hablar, bueno, en general de qué mejoras aporta, digamos, Cardano a la hora de los contratos inteligentes, qué herramientas hay, así brevemente. Sí, claro. A ver, la máquina virtual de Ethereum, hay muchos proyectos que dejan migrar el código Solidity a su propia blockchain. En este caso, Cardano lo ofrece y está claro que a la hora de migrar se gana en seguridad. Como bien has dicho, Juan, se basa en Plutus. O sea, que Plutus se basa a su vez en Haskell, que es un lenguaje de programación funcional está matemáticamente probado. O sea, el tema de que por un punto y coma que te falte se pierdan los Ethereum de un proyecto, en este caso no ocurre, ¿vale? Luego, aparte, como bien dice Emily, hay muchos cursos de Plutus actualmente. Emurgo ha sacado Emurgo Academy, que da desde cero a cualquier persona con unos... tiene que saber desarrollar, o sea, por lo Sí, menos un poco. un Sí, poquito, ¿vale? sí. Porque es un poquito complicado. Haskell, como bien Sí. sabe Juan, es matemáticas puras, o sea, no es un Java ni es un C++. Pero claro, lo bueno que tiene también Cardano es otra plataforma de contratos que ha emitido, o sea, que ha creado, que se llama Marlowe. Que Marlowe es lo más parecido a Scratch, o sea, lo que utilizan los niños para programar videojuegos en los colegios, que son modulares, va por bloques. Pues con bloques puedes crear tu propio contrato financiero basado en Plutus, que es interno en la blockchain de Cardano. Y eso es una maravilla. Estamos todavía en fase testnet, pero ya en las próximas semanas se lanza Selly y una vez que ya Selly nazca, como así decirlo, y tengamos toda la descentralización, aparecerán las nuevas etapas
y con esto los contratos inteligentes. Perfecto. Y bueno, Jesús, ¿nos puedes hablar un poquito de Ethereum, digamos, hacia dónde va a nivel de contratos inteligentes, el famoso Ethereum 2.0, o sea, qué implicaciones puede tener? ¿Cuándo va a salir eso? ¿Alguien lo sabe? Eso no lo sabe nadie. No sabe ni Vitalik, yo creo. Bueno, pues bueno, estuvimos haciendo un informe hace poco justo del impacto que va a tener Ethereum 2.0. Bueno, es muy relevante a nivel económico, porque realmente al final define varias cosas que son, bueno, muy relevantes en cuanto a, por ejemplo, cómo se van a hacer las subastas en cuanto a lo que es el gas, porque de alguna manera, pues, el modelo de subastas actuales, y eso hay mucha teoría en torno a cómo se tiene que hacer subastas o algoritmos de subastas, pues esta que tenemos actualmente, que básicamente uno da un precio y el que lleva el más precio se lleva la prioridad, pues suele generar muchos precios más altos de gas. Entonces, bueno, viene una arquitectura de fees nueva, con una nueva arquitectura de subastas, y eso va a hacer, yo creo, que la FIBA sea más estable y de alguna manera más... También viene un tamaño del bloque que va a tender también a crecer o a bajar en función también de la demanda. Y luego viene también una quema de Ethereum, lo cual hace potencialmente que pudiera ser incluso deflacionario Ethereum. Aunque bueno, tiene una emisión también que lo hace difícil, pero que potencialmente lo podría ser. Entonces, esa parte realmente es importante, asienta un poco el modelo financiero de Ethereum y luego la otra parte más también muy relevante son todo lo que son capas de segundo nivel. Bueno, hay un montón también de arquitectura, como si dijéramos, de segundo nivel, que yo creo que también va a ayudar también a aliviar un poco también lo que es actualmente la congestión brutal que tiene la red, porque yo creo que en concreto por DeFi, en concreto ahora, pero también ha habido muchos casos, pues eso, de los gatitos y un montón de... Hemos visto que cuando empieza a haber algo que triunfa mucho a la red a día de hoy, pues tiene que tener mecanismos para... Bueno, hay muchos proyectos también haciendo interchains que van también a resolver esos problemas. Va a haber, como digamos, más comunicación. Pero bueno, yo creo que Ethereum para mí se está consolidando como una plataforma financiera, fundamentalmente, porque básicamente va a ser cara en comisiones más que yo creo que otras redes. Y creo que eso va a hacer pues que el que lo utilice tenga que tener claro que se puede gastar o que tiene sentido gastar esas comisiones, pero también sigue siendo a día de hoy la red más segura. Algo relevante es que ha superado en comisiones a Bitcoin. O sea, a día de hoy ya se gasta más en comisiones en Ethereum que Bitcoin, lo cual potencialmente, si las redes en el futuro solo estuvieran, como si dijéramos, asentadas la seguridad en comisiones, a día de hoy Ethereum podría gastar más que Bitcoin, lo cual es relevante. Y también hace poco tiempo la red a día de hoy soporta activos que en capitalización han superado la capitalización del propio Ethereum. Algo también muy relevante. Entonces, muchas novedades. DeFi claramente es un caso de uso claro. Siempre han sido los casos de uso financiero a día de hoy los más extendidos, aunque hay otros casos de uso como Web 3.0 que yo creo que también van a tener su papel, pero a día de hoy, estos 4 o 5 años, claramente el caso financiero ha sido el más importante porque se está redefiniendo la economía tal y como la conocemos, y eso, ante un sector tan potente, pues evidentemente tiene un claro caso. Y bueno, pues yo creo que Ethereum a día de hoy lo está liderando y veremos un poquito cómo otras redes entran también a buscar de alguna manera cómo aportan valor a todo este ecosistema, que yo creo que también se va a hacer más interchain, ¿no? O sea, más conectado. No sé si Antonio, Emilio... Sí, está bien. O sea, al piensan lo final, mismo, pero es un poco mi visión. Sí, yo tengo tengo la misma visión, pero sí es verdad que llevo esperando el 2.0 ya un tiempo. Luego lo del tema de las segundas capas, está claro que favorece el tema de escalabilidad y tal, pero al final son todo off-chain. O sea, no sé. Luego es verdad que DeFi está haciendo que el gas se dispare, pero no solo DeFi. Hay muchos proyectos que son scam y generan muchísimas transacciones que hacen que el gas se dispare también. O sea, si tú te vas a la estación de gas y miras los top 10, ves que varios proyectos son
escalas Ponzi que están generando muchísimas transacciones. Que al final, como dice Jesús, está siguiendo muchísimos proyectos, pero todos los proyectos al final están dependiendo de la cadena de Ethereum. Entonces, claro, si no se solventa el problema de la escalabilidad en un corto plazo y el tema del gas, como bien dice Jesús, al final se va a dirigir al tema de finanzas. O sea, Yo creo que Ethereum trata de resolver parte de ese problema Sí. con lo que está haciendo, pero es verdad que ya tiene tanta responsabilidad este cambio. O sea, al final los Muchísimo. proyectos tiene tanto encima que Está es un siendo cambio difícil. muy complicado de hacer y yo creo que por eso no se están metiendo prisa. Claro, el propio Vitalik ya lo dijo hace meses, decidió decir a la gente, por favor, no desarrolléis más en blockchain dentro de Ethereum. Iros a otra blockchain. Lo dijo en Berlín, lo dijo, creo que fue, o en París, Sí. no, pero vamos, creo que estaba Jesús ahí delante, no sé si fuiste tú también. Sí. O sea, y eso me impactó bastante porque lo vi yo en directo también, pero desde el ordenador. Yo estaba. Y dije, ¿qué está diciendo? Pero en verdad tiene razón. Sí. O sea, a día de hoy es difícil arreglar el tema de escalabilidad, pero si están desarrollando más proyectos todavía, el gas se está disparando más todavía. Es como dice Jesús, al final solo desarrollarán los que no le importen gastar gas. O sea, si tú quieres hacer pruebas con DeFi y meterle un poquito a un pool, comprar un poco de balancer para meterte y hacer un poco de para la cartera. Exactamente, o sea, si quieres jugar en la granja, pues se te va a yo tengo, digamos, una experiencia que me va a permitir que el último mes y pico he estado, digamos, profundizando en EOS. Entonces, de repente, bueno, pues las transacciones son nada. O sea, yo creo que con un saldo de unos 60 euros prácticamente, o sea, llevo como un mes y pico, 2 meses ahí comprando tokens, vendiendo no sé qué, invirtiendo ahí una versión de repente de compound, no sé qué. Evidentemente, los movimientos no son los mismos. También puedes, me interesa mucho el tema de los intercambios entre blockchain, o sea, decir, eso le falta mucho camino todavía, pero si de repente lo que quieres es, digamos, curtirte en lo que son los exchanges descentralizados y todas las cosas, digamos, que tiene que ver con eso, una opción es hacerlo en EOS o en otra plataforma de repente que no cueste tanto hacerlo. O sea, digamos, luego ya puedes meterte e ir haciendo pinitos en Ethereum cuando lo tengas más claro, ¿no? Pero a lo mejor empezar por ahí. No obstante, no te creas que es tan costoso como parece. O sea, que decirte que habría también que haberlo dicho, hay herramientas que te permiten incluso optimizar gas. Porque, claro, ¿cuánto cuesta mover, por ejemplo, no sé, 10.000 euros en un banco, hacer una transferencia? No sé si la has visto un poco. Mineral. O sea, pero al final es lo que dice Jesús. Ya sé por dónde va. O sea, no es lo mismo mover cantidades muy pequeñitas que mover muy grandes. O sea, si Jesús piensa en empresas financieras que al final mueven muchísimo dinero, pues el gas que ellos se gastan en esas transacciones son nada. Pero, por ejemplo, si Juan quiere jugar con 60 euros en 2 o 3 swap, se lo ha liquidado. No, claro, o sea, eso es lo que hice, o sea, hicimos un taller de DeFi, entonces la primera semana pues hice como 4 o 5 operaciones y bueno, ya está, ¿no? O sea, de repente, pero bueno, o sea, decir que... Bueno, pero también reconocer que en esa parte supongo Juan querría, no estaría dispuesto a esperar más de 2 segundos. Claro. Con lo cual le puso el gas a tope. También se puede esperar un poquito el gas. Hay momentos donde se puede incluso esperar, o sea, hay más. Y luego también es verdad que hay protocolos y plataformas. Hay algunos que son muy óptimos, muy óptimos. Sí, hay algunos que por permisos, o sea, a la hora de darle permisos dentro del smart contract, ya sabemos que cuanto más permisos, más inseguro es, pero menos gas gasta. Que eso está muy bien también. O sea, dependiendo de lo que hagas, el tema de los permisos, con el tema de los permisos justamente este último mes creo que tuvimos 2 problemas. Porque gracias a los permisos que tú le das a la hora de operar dentro de una plataforma DeFi, la propia plataforma te ahorra hacia ti ese gas que tú generas, pero claro, le estás dando permiso a la plataforma para que opere por ti. Entonces, claro, si por cualquier cosa tienen una vulnerabilidad,
al final pueden explotarlo. O sea, los permisos están muy bien, pero No obstante, yo hay que diría tener una cuidado. cosa que, claro, ¿cuánto te cuesta invertir en una acción, por ejemplo, en la bolsa de Tokio? ¿Vale? Sí, No sé claro. si habéis hecho esa escena, ese tal, pero básicamente tener una cuenta en un broker, luego la comisión internacional, el cambio de divisa. O sea, Sí, sí. yo creo que incluso para invertir en bolsa española os diría que con 60 euros es imposible. O sea, decir, porque tenéis una comisión mínima, yo creo que de 5 o 6 euros por... Creo que solo los canales de bolsa están en torno a 3 o 4 euros. Entonces, sigue siendo mucho más eficiente, incluso para acceder a cualquier tipo de producto. O sea, que yo creo que es cierto que siguen estando caras, podrían no costar nada, y yo creo que vamos, o sea, que probablemente veamos comisiones mucho más baratas, como hace un año y medio para Ethereum, pero que aún así, para ciertas transacciones, bueno, yo creo que para mí democratizan el acceso de hecho, hay derivados ahora mismo del oro, del SP, hay un montón de cosas que os animo a que comparéis. Sí, en ese caso sí. Está clarísimo. Desde luego. O sea, Tenemos una pregunta en el chat que creo que va también para ese lado, hablando que están ahora hablando ustedes de inversiones y comisiones y tal, que bueno, desde Francisco, y bueno, habla que él trabaja en la tecnología blockchain, no Francisco yo, sino otro Francisco que está entre los sí, asistentes. Y que bueno, que dice que qué le diríamos a quien dice que todo esto es una burbuja de nuevas palabras, nuevos acrónimos, que para muchos es un poco eso, un poco... para que siempre haya inversores perdiendo dinero. O sea, digamos, creo que, bueno, se entiende por dónde va, ¿no? De que esto todo sí. es todo muy bonito, palabras nuevas, tecnología nueva y tal, pero siempre al final va a haber gente perdiendo Sí, bueno, dinero. aquí yo diría, Eso... yo Sí, sí, diría una cosa Jesús. para empezar. Yo creo que a nadie se nos ocurriría, por ejemplo, ir a las Olimpiadas si hubieran sido este año y competir en los 100 metros lisos, ¿no? Estamos de acuerdo que todos entenderíamos que, bueno, que hay que entrenar un poco por lo menos, ¿no? O que hay que hacer un poco de... El problema es que cuando invertimos, estamos en una competición que probablemente sea incluso más complicada que ganar los 100 metros lisos en las Olimpiadas. Porque estamos compitiendo con todo el capital del mundo, con un montón de gente que probablemente pague mucho mejor que a estos atletas. Entonces, claro, aunque es una decisión que es solo un botón de invertir o sí o no, y parece que es fácil, y parece que uno puede acertar y ganar, la realidad es que es muy difícil. Entonces, yo creo que la gente que desde luego no emplee mucho tiempo en tomar sus decisiones financieras, porque, por ejemplo, claro, la diferencia entre Bitcoin y una moneda de un juego como podía ser, por ejemplo, Second Life, pues hay que emplear un poquito de tiempo para entender la diferencia. Y yo creo que el problema es que siempre que toda la gente se meta a invertir sin haber dedicado el tiempo necesario, pues evidentemente le estará regalando el dinero a la gente que... Lo cual quiere decir que los de siempre pierden, porque si los de siempre no dedican tiempo, desgraciadamente perderán, pero no aquí, en bolsa, pero igual que perderían en las Olimpiadas. Es decir, yo creo que invertir es algo que es más complejo de lo que uno parece y hay que dedicar tiempo. Exactamente. Yo creo que el punto más importante, bien lo ha dicho Jesús, es el conocimiento. Sí. Aparte del conocimiento, el tachar siempre de burbuja algo que yo llevo prácticamente desde el 2010 escuchando siempre, eso no vale para nada, eso no vale para nada, eso no vale para nada. Al final terminas loco perdido con el tema, porque bien ha dicho Jesús, es muy importante saber correr para correr en los 100 metros lisos en una Olimpiada. Entonces, tienes que valorar mucho dónde meterte, en qué proyecto invertir, ver qué equipo hay, ver por qué tiene una prospección de futuro ese proyecto, a dónde puede llegar, sus partners, sus socios. O sea, la gente directamente, yo, por ejemplo, en Cardano, en el grupo que administro, hay mucha gente que no sabe casi nada del proyecto en sí, y así con todas, ¿vale? Hay muchísimos proyectos. Yo he comprado Compound porque ha subido un tal. O yo he comprado ahora el Bitcoin, ¿cómo se llama, Jesús? El que ha subido... ¿Bitcoin Satoshi Vision o Bitcoin Cash? No, Bitcoin no, Cash? De el nuevo, uno Chainlink. nuevo que ha subido casi un 300% en 3 meses. Chainlink. Chainlink, no, 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 pero Chainlink no. no, hombre, no. Bueno, es ¿No? un Bitcoin nuevo Ok, vale. que ha subido desde los $20 más o menos, está ya en 300 y algo.
Entonces, claro, tú ves el panel detrás de eso y ves que es un ICO del Bitcoin Vault. 2017. Bitcoin Vault. Exactamente. Ah, Ese vale. Ah, es. vale, sí. Ah, ok, Entonces, vale. claro, hay mucha gente que le está metiendo mucho dinero y pues claro, quien le mete, ahora mismo si vende, ya ha ganado un 300% en nada. Entonces, claro, tienes que ver, pero claro, llegará un momento en el que tú inviertes y en ese mismo momento en el que inviertas, cae y ahí te quedas atrapado. O sea, Pero Bastante- esto es como el burbuja de 2017, como los pump and dumps de, de la ¿sabes? psico. Sí, Sí, eso. se ha Pero llegado. espero A ver, que... aquí hay varias cosas que es importante yo creo que entender. Yo creo que Sí, 2017 fue un gran momento para invertir. De hecho, pasamos de un mercado, no sé, de 50 billions a uno de 260 billions. Pero sí, cuando uno invierte en startups, lo que tiene que entender es que de las 10 o 20 que invierta, va a ganar en una solo. Porque total. las startups, desgraciadamente, ya nos gustaría que todas fueran bien, pero no es algo habitual. No, Entonces, si uno invierte en startups, la tasa de fallo, lo normal es que sea un 90 o 95%. Y eso acertando, o sea, eso suponiendo que aciertas en En alguna. alguna. En alguna. sí, Entonces, no hay que olvidar que los proyectos de DeFi que hay ahora, por mucho que los veamos ahora, son proyectos de 2017. sí. O sea, de hecho, Cardano creo que no es de 2020. No. Y creo que Por Waze eso, tampoco. Y No, creo que, creo que, 16. creo que esas ICOs, y estáis viendo aquí dos proyectos que son fruto de esas inversiones, sí que ha habido proyectos que son muy potentes y que ahora están dándolo. Ahora, ¿quiere decir que han fallado 95%? Sí, porque se está invirtiendo en startups. claro, Pero es que eso es lo que pasa cuando uno invierte en startups. O sea, ¿quiere decir que eso es un scam? No. ¿Quiere decir que todas las startups del mundo son unos scams? No. Es que es muy difícil conseguir que una startup vaya bien. correcto. ¿Quiere decir que no hay que invertir en startups? No. ¿Quiere decir que hay gente que se volvía loca invirtiendo en startups? Pues probablemente. Sí, Porque compitió se fue a las Olimpiadas a competir ahí a 100 metros, joder, ¿sabes? Pero yo creo que 2017, las ICOs de 2017 son las bases de lo que estamos haciendo ahora. O sea, totalmente. esa es la realidad. Y si ahora tenemos proyectos como Cardano, como Waves o como todos los que están en DeFi, son porque alguien invirtió en ellos y porque esos 1000 que lo intentaron o 2000, pues ha habido 20 que lo han hecho muy bien. Y se ha aprendido de esa experiencia, desde luego. O sea, a mí, desde luego, el modelo de la ICO me parece genial. Dices, pues que de repente puedes invertir en una startup a nivel mundial y en nada de tiempo. Es decir, que joder, es una locura. Otra cosa es, digamos, que todo el ruido que ha habido y cómo se ha ido tratando, pero de modelo me parecía bastante Yo creo que interesante. Sí, invertir en startup es muy complicado. Nosotros yo llevo invirtiendo 15 años y, joder, la verdad es que me lo miro 1000 veces y acertamos tan poco. Y esa es la realidad. Bien, ahí entran muchos otros factores, yo creo, y ahí me meto Claro. porque, a ver, sí, ahí entran muchos muchísimos. factores, o sea, hay startups y startups, también hay que decirlo, o sea, hay startups que su modelo de negocio es que me compre un inversor y luego ya veré, y hay otros que sí, que tienen un modelo real y hay algo detrás concreto, o sea, yo tengo un colega que ha creado su startup de editorial, de publicación de libros y tal, y funciona, y no solamente por cómo él lo vende. Hola, Hola. Fran, Francisco. Hola. Se ha quedado congelado, pues, Francisco. pues si se cae Francisco, mal vamos. Bueno, bueno, pues mientras vuelve, nosotros Sí, bueno, podemos seguir lo que hablando. decía además, fíjate, hay una estadística que dicen que para que haya un unicornio tiene que haber 1000 startups que lo intenten. Exactamente. Bueno, esa es la estadística del Venture. O sea que para acertar bien, para acertar seguro hay que invertir en 1000. Sí, al final lo que dice Jesús es que, claro, tú imagínate una persona que sin haber invertido nunca se mete en las ICOs y se mete justamente en 5 ICOs que al final se van a cero prácticamente, esa persona va a hablar pestes, nada, eso al final es una burbuja, eso es nada, eso al final pierdes el dinero y de boca en boca al final llegamos a lo que estamos ahora. Pero ¿cuánto se miró cada startup? A lo mejor se lo miró 5 minutos, Nada, invirtió los últimos 2 nada. Yo minutos. tengo gente que te digo que directamente meten porque le ha dicho el amigo que va a subir un 300% en 2 Sí, semanas. es esto, sí. Y no saben ni quién es el CEO, ni en qué se basa esa blockchain, ni qué solución ofrece, nada.
Y se mete a invertir en un sitio donde ya la gente que se lo mira mucho, a veces también tampoco acierta. Porque Claro. es que, como es una de cada 1000, pues es que acertar es muy complicado. Pues imagínate Jesús, si encima le dedicas 2 segundos. totalmente. Hay una pregunta que esta es para ti. Buenas tardes, de Juan. ¿Qué Sí. opinan de los proyectos basados en Ethereum como MakerDAO y su plataforma Oasis? Vale, Hala, bueno, ahí yo soy embajador, o sea que por eso. tengo mucho Te ha sesgo tocado. en esta parte. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay una cosa importante y es que todo lo que de lo que tiene bueno Ethereum, digo Bitcoin, Ethereum, de esa parte de de cómo se llama, incensurabilidad, todo lo que hablamos un poco de seguridad, de neutralidad, ¿vale? Yo creo que MakerDAO es el primer proyecto realmente que lo consigue hacer con un una criptoactivo que es $1, ¿vale? O sea, tenemos algo que realmente es como se especie de derivado de Ethereum al principio, que era básicamente un criptoactivo que es como $1, pero que mantiene todas las propiedades que tiene, como si dijéramos Ethereum, ¿vale? Pero sin embargo tiene un valor que, por cómo se definía la arquitectura, ha estado básicamente todo el año casi en torno al $, bajando muy poquito y poco. Y eso con un activo detrás que es el Ethereum, que llegó a bajar hasta un 80-90%. Entonces, lo bueno que yo creo que MakerDAO ha dado las bases para tener realmente la primera vez tener un criptodólar en el mundo financiero, porque es verdad que para ciertos tipos de negocios financieros necesitas una cierta estabilidad. Tú no puedes pedir un préstamo en algo que puede subir un montón. Entonces, yo creo que las monedas estables han sido una de las grandes bases para todo el desarrollo financiero posterior, y dentro de todas las monedas estables, la única que realmente, o la que podemos considerar, sobre todo la primera, ahora ya hay alguna otra más que es parecida, que ha sido la base de ese criptodólar, ha sido MakerDAO. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso a día de hoy es la base de todo lo que es el ecosistema DeFi. Casi todos los proyectos incorporan DAI. Y bueno, aunque ya empiezan a aparecer proyectos también muy, muy buenos y muy potentes y también otras monedas estables que son centralizadas, que también están sobre arquitectura, pues yo creo que evidentemente a día de hoy ya lleva mucho tiempo, ha demostrado pues, que se puede hacer un criptoactivo que esté pegado al $, que sea muy solvente para soportar incluso una caída del mercado de criptoactivos de casi un 90% y seguir mantenido y seguir valiendo $1. Correcto. Sí, una pregunta, vamos, ¿se puede hablar de la web 3.0? Es decir, la relación entre Internet de repente y la web, ¿creéis que puede de alguna forma revolucionar la web tal como lo conocemos, digamos, lo que es Internet? Es decir, ¿por qué se habla de la web 3.0? Eso que... Depende en qué aspecto. Si quiere decir IPFS, sería el poder, como se hace con cualquier proyecto, hacerlo distribuido entre nodos. Sería lo mismo con web, o sea, hacer una página web y distribuirla entre varios nodos para así de alguna forma ayudar en la privacidad y de que un gobierno X, llamémoslos X, te cierre la página porque dice que está vulnerando aspectos políticos, aspectos religiosos o cualquier otra cosa. No sé si a eso te refieres con la 3.0, pero el Sí. IPFS Sí. al final se basa en temas Sí. en blockchain y está bastante bien. Lo que pasa es que es verdad que no hay mucho desarrollo en ello, porque si es una cosa técnicamente más complicada a la hora de hacer de forma distribuida una página web que funcione por temas de velocidad y tal, pero es una tecnología súper bonita que dentro de poco seguramente se utilice más. Hombre, el aspecto del almacenamiento es uno de los que te permite, digamos, blockchain, es decir, es no depender de repente de lo que no la nube, es decir, no depender de un servidor, Central. de un proveedor de repente en el que tú lo tienes que alquilar y tal, sino que tú subes una información, una estructura de una Sí, página web estática de repente y tú puedes acceder a ello bueno, está ahí mientras los servidores de blockchain permanezcan. Yo la verdad es que es tiene, una cosa que me sorprendía, es decir, o sea, cuando decían blockchain y la web y tal, o sea, yo no entendía hasta que verdaderamente lo vi, no con IPFS, sino con Swarm, que es una alternativa sí, a IPFS. Entonces, eso, pero de repente, bueno, la identidad digital, es decir, yo creo que es una tendencia que se empieza a ver, es decir, de repente
aplicaciones descentralizadas, es decir, los contratos inteligentes y tal, es decir, es como si dijéramos que hay una tendencia hacia otro tipo de web, o sea, que puede de alguna forma dejar obsoleta la web actual o Internet, o sea, no Internet porque Internet es la base de todo, pero digamos, te permita trabajar de otra forma y además añadirle valor. Sí, Si queréis Sí. comentar, sí. o Emily, Sí, hay proyectos, como bien has dicho, de distribuir los datos, como Storj o SIA. En vez de la nube, le dicen la niebla, o sea, por la forma de distribución. Y la verdad es que están muy bien, pero tienen principalmente un problema, es la usabilidad. O sea, tú, por ejemplo, en Drive, coges la carpeta, arrastras, subes y ya está subido. En el caso de Storj, tienes que hacerlo todo por líneas de comandos. Actualmente es como si te conectaras por FTP. Entonces, claro, un usuario que al final quiere una plataforma que sea sencilla de utilizar, aún hay que mejorar un poquito eso. Pero bueno, bueno, es una sería cosa que, hacer... sí, mejorar las plataformas actuales y al final ganar ganas de que la gente lo utilice. Y luego, respecto al tema de identidad digital, eh, con el tema de blockchain siempre hay un problema. Es que si tú de verdad quieres que tus datos personales estén siempre ahí. O sea, eso es, para mí, yo creo que es la problemática más importante dentro de la identidad digital con blockchain. O sea, luego tienes posibilidades de que esa identidad se genere cada vez que vayas a usarla, destruya momentos después, y así tienes varias opciones. Tienes Hyperledger, Indy, que la verdad es que actualmente creo que es el proyecto que más se está utilizando. Y luego pues tienes lo de Sobrin, no sé si Jesús los conocerá. Tienen un proyecto bastante chulo sobre identidad digital. O sea, eso está claro que es el futuro. O sea, al final, el que dependas simplemente de tu móvil para que puedas loguearte o autentificarte dentro de un montón de cosas sin que esa información de verdad salga de tu propio dispositivo, es el futuro y es lo que, por privacidad, Claro, tendríamos que buscar. en eso hay una aplicación muy interesante, un proyecto muy interesante que es Zenroom, que es un proyecto Sí, europeo, también. que eso lo que te permite es de repente que tú eres el propietario de tu información. Bueno, es algo parecido, el modelo es algo parecido a Blockstack, ¿no? Es decir, que de repente tú puedes tener tu propio servidor de información, el lenguaje para contratos inteligentes es muy parecido al lenguaje inglés, es una máquina virtual también dedicada a la encriptación, que te permite tanto validarte como certificar documentos o otro tipo de cosas, incluso tener perfiles. Por ejemplo, hay una aplicación que hace una empresa española que es Calum Labs, que justamente ahora en CryptoPlaza están haciendo un webinar. Entonces, no, pero bueno, que usan eso como una de las patas tecnológicas, digamos, para desarrollar un sistema que lo llaman Lorena, digamos, para temas de autenticación, para comunicaciones encriptadas y tal. Y yo creo que es también muy relacionado con Polkadot, con otro entorno, digamos, de blockchain, al que convendría, digamos, tener en cuenta el concepto de parachain, digamos, blockchain paralelas de repente, que tú puedes crear, que puede facilitar temas de escalabilidad. También, bueno, es decir, es muy curioso porque si ves de repente Twitter o sea, hay como una pugna entre varias blockchain de repente que están ahí lanzando, o sea, lanzándose. Holo es otro proyecto de repente que está casi a punto o sea, hay una efervescencia, digamos, de distintos proyectos y algunos es posible que hagan que se comparta, digamos, información o sea, el tema de la interoperabilidad entre las distintas blockchain, es decir, es uno de los temas también calientes. Es decir, la verdad es que es curioso porque se han juntado. Es decir, Cardano está de repente lanzando los nodos y lanzando actualizaciones. Bueno, Pundis por otro lado, que es otro proyecto, pero ellos también. O sea,
O sea, casi hay unos cuantos que están muy efervescentes justamente ahora, ¿no? O sea, entonces no sabemos en qué va a quedar. Si queréis hablar de ello. O sea, como ha dicho Jesús, hay muchos que vienen del 2016, del 2015 y han tenido unos cuantitos años para poder desarrollar un producto. Mucha gente a lo mejor lo tachaban de proyectos que iban muy lentos, como en el caso de Cardano. Mucha gente siempre dice lo mismo, que Cardano va muy lento. Es verdad, va lento, pero va lento porque va con los pies de plomo desarrollando, sacando documentación de lo que hacen, teniendo análisis del código que lanzan. O sea, pues, poco a poco van sacando un producto que es funcional, que es seguro y que el día de mañana mucha gente querrá utilizar, y así con muchísimos proyectos. Claro, no conviene olvidar que cualquiera de estas cosas, bueno, el caso de Bitcoin es muy curioso porque es un proyecto que lleva más de 10 años y sigue manteniéndose, o sea, sigue evolucionando y tal, lo cual chapó, o sea, que fue, desde luego, desde un principio lo han hecho bastante bien, digamos, para estar todavía ahí, o sea, en el candelero, pero que no se nos olvide que en cualquier momento puede ocurrir una debacle de repente y que Bitcoin se quede obsoleto o que se deje de utilizar porque hay una opción mucho mejor, ¿no? O sea, que eso ha pasado muchas veces en tecnología. Yo no sé si Emily de repente querías comentar un poco la trayectoria de Waves y cuál ha sido, es decir, cómo nace de repente y cuál es la situación actual, qué expectativas tenéis. Sí, ahora mismo estamos enfocando en interoperabilidad y tenemos un producto, se llama Gravity, que es nuestra solución para interoperabilidad de distintas blockchains. Es un sistema agnóstico. Por ejemplo, podemos trabajar con Cardano de hacer proyectos juntos. Entonces, Antonio, hablamos luego de esto. Y entonces es un soporte de comunicación e integración entre blockchains, por ejemplo, interchains y sidechains, dentro de una sola estructura que vamos a unificarlo y además es muy seguro. Por ejemplo, hemos tenido una nueva colaboración con Band Protocol, no sé si conocéis, pero los oráculos de Band son descentralizados y son adaptables para las aplicaciones de DeFi y el Web 3.0 en el ecosistema de Waves. Entonces es más que estamos trabajando de sacar proyectos juntos ahora. La interoperabilidad es muy importante porque como decir, hay empresas esperando para el nuevo Ethereum, puede también usar esta plataforma para desarrollar el mismo hasta la nueva va a sacar Ethereum. O sea, por un lado, el que Ethereum no termine de sacar la versión 2.0 y no termine de hacer actualizaciones y el precio de gas puede hacer que haya algunos proyectos que estén buscando alternativas a eso y una pueda ser Waves, una pueda ser Cardano o de repente IOS o alguna otra. ¿Qué pensáis de esto? Yo creo que es importante. O sea, al final, como ha comentado antes Jesús, casi todo, no, en verdad todo el ecosistema de DeFi está basado en Ethereum. Porque claro, tienen DAI, es muy sencillo crear monedas estables y claro, mucha gente dice que el DeFi va a ser lo que se va a cargar de Ethereum. Eso al final siempre dicen cosas inimaginables de los proyectos que actualmente están ahí arriba. Pero yo creo que lo que dice Emily es muy importante, el tema de poder participar con diferentes proyectos, migrando tu código, utilizando la máquina virtual de Ethereum, y el día de mañana elegir, por ejemplo, otra plataforma y ver que esa plataforma, por ejemplo, no tiene gas, o que la gente que lo utilice, por ejemplo, imagínate un proyecto de trazabilidad que necesite tener Ethereum para poder
utilizar esa plataforma? Pues no, hay mucha gente. Por ejemplo, Jesús tiene ahí a su compañero de Tutelus, que al principio lo seguí cuando estaba en Ethereum, luego vio las ventajas de NEM y decidió sacar toda su plataforma en NEM. Está claro, al final tú valoras las tarifas de creación de contratos inteligentes o de una plataforma en Ethereum y luego lo coges en NEM, en Waves o en Cardano y ves que hay una diferencia de precio enorme. Entonces, claro, eso hay que valorarlo. Y al final, la persona que va a lanzar un proyecto, si ese proyecto es tuyo, tú quieres que en un futuro funcione, que sea escalable, que sea barato y que sea fácil a la hora de que el usuario trabaje con él, que no necesite una moneda para poder operar dentro de esa plataforma, que lo pueda hacer gratuitamente y que internamente, ya sea con oráculos o ya sea gracias al código, puedan funcionar de buena forma. Eso es muy importante. Sí, hay otro proyecto cercano, digamos, que es Ethic Hub, que bueno, que hablaba el otro día con uno de los desarrolladores, con Diego, y entonces me decían que sí que es que tienen unos gastos, digamos, de gas al cabo del año brutales. No recuerdo las cifras, pero eran Sí. varios miles de euros dedicados a gas para las transacciones que están haciendo. Entonces dices, oye, es que esto tenemos que optimizarlo, es decir, a ver cómo hacemos para de repente que no estar haciéndole ricos a los A los los mineros mineros, de Ethereum, ¿no? Dices, joroba, oye, deja, esto es un eso, proyecto, claro, que el objetivo es de repente hacer ricos a los, ¿cómo se llama? A los cultivadores de café, o sea, y bueno, y dar, digamos, beneficios a los inversores. Entonces, eso es un problema, o sea, es decir, para enorme. proyectos reales, ¿no? Y no Eso, sé, Jesús, tú lo conoces bastante yo bien, ¿no? aquí O sea, diría también que, bueno, lo más barato es coger un ordenador nuestro o en Amazon Web Services, meterle ahí caña y no cuesta nada, ¿no? Claro, si quieres tener mucho nivel de seguridad, tienes que pagarlo al final. Es decir, que al final, de alguna manera, también hay que entender dónde está tu proyecto, en qué punto está. También puedes hacerlo en una capa segunda. Pues, o sea, evidentemente, cuando tú estás, por ejemplo, en una Lightning Network en Bitcoin, pues no tienes el mismo nivel de seguridad que en Bitcoin. Muy poquito comparado con Bitcoin. Entonces, bueno, pero a lo mejor te es suficiente porque, oye, también es bastante, o sea, no se puede decir tampoco que el mining no sea seguro. Yo creo que... Y no tienes tanto que perder. O sea, son cantidades más pequeñas. O sea, que Claro, entonces, no vas a 1000 bitcoins de repente en la Lightning Network. O entonces sea, yo creo que aquí también habrá un trabajo importante de cómo se optimiza el coste de las transacciones y también la seguridad. O sea, tendrá que, o sea, evidentemente no es siempre ser barato, sino que es que tu red sea lo más segura al coste más competitivo posible. Entonces yo creo que es ahí donde va a haber un poco la competición. No siempre lo más barato tiene que ser lo mejor, no siempre lo más caro tiene que ser lo mejor. Sí. Habrá que ver dónde está ese punto y cada proyecto tendrá su punto. Habrá proyectos, por ejemplo, yo que sé, como que tengan votaciones o de cosas que no necesiten una seguridad extrema y habrá gente que esté moviendo, yo que sé, 20.000 euros y necesite un nivel de seguridad pues mayor. Bueno, yo creo que aquí es donde también un poco va a estar, que cada proyecto elija un poco su entorno. Claro, el problema principal, como bien ha dicho Juan, es los proyectos que ya están bastante avanzados bajo la red de Ethereum. Etihub, como me ha dicho Juan, que no sabía que tenían ese problema, pero bueno, me lo imaginaba. O por ejemplo, un proyecto que llevo siguiendo años, que he comentado antes, que es Storj, que es el tema este del almacenamiento distribuido. Ellos pagaban, dependiendo del satélite donde tú tengas tu nodo, 5 pagos mensuales por lo que tú generas a la hora de almacenar la información dentro de tu disco duro. Entonces, claro, cada mes te hacen 5 pagos. Pero es que muchos meses te pagan a lo mejor 2 store y el fee es más alto que eso. ¿qué es lo que ¿Qué te han hecho ahora? Van a hacer como en los mineros, como cuando tú minas con tus gráficas en Ethereum. Van a crear un monto, o sea, cuando tú llegues a un monto, por ejemplo, ponte a 100 store, te hacen ese pago. Pero van a cambiarlo por el hecho del gasto que tenían últimamente en estos últimos meses el fee del gas. O sea, hay muchos
proyectos que están cambiando su forma de proceder a la hora de hacer transacciones por lo caro que está ahora mismo el tema del gas. O sea, pero bien dice Jesús que al final eso es una balanza. ¿Qué quieres? Seguridad, que sea barato, que sea caro, móntalo en una AWS. Pero bueno, Jesús, ya sabes tú que el 80% de los proyectos están en AWS. Así que el día que Amazon se apague, el 80% de blockchain se irá también con él. Es verdad. Bueno, es una importante reflexión también. Totalmente de acuerdo. Sí, no, pero bueno, la tendencia es eso también, es decir, que de repente Ethereum también se plantea como una especie de máquina universal, es decir, un sistema distribuido de computación, ¿no? Es decir, el modelo que plantean es ese. O sea. Sí, pero yo creo, pero yo creo que no. un minero de Bitcoin en AWS no creo que sea muy rentable. No, eso No. Es muy rentable para Amazon. No creo que salgan las cuentas, o por lo menos creo yo, nosotros que estáis invertidos en una minería, os puedo asegurar que por lo menos por esa parte no dependen tanto. No. En tema de Bitcoin, mejor que no. Pero bueno, dependiendo del tema, al final el problema que tiene también Ethereum, bueno, a no ser que instales un Parity o instales un Get, hace varios años lo hablaba con Josema, que teníamos un nodo archivo, ambos, y llegó un día en el cual dejó de actualizarse porque llegábamos ya 1, no sé cuántos gigas, y fue justamente, Jesús, como has comentado antes, el tema de los CryptoKitties. Y fue lanzar CryptoKitties y yo miré mi nodo porque me lo dijeron en Blockchain España. Tenías todos los gatitos ahí, los tenías. Y no lo hice funcionar nunca más. O sea, ya necesitas disco sólido, necesitas al final crear un clúster, y si quieres un nodo archivo, que al final hoy en día no lo necesitas para nada, a no ser que vayas a hacer un proyecto de un explorador de blockchain basado en Ethereum o cualquier cosa, no lo necesitas. Pero es una cosa bastante complicada comparado con otras blockchain actuales, como Bitcoin, como Waves, como NEM, como Eternity. Se ha disparado bastante, mucho. Aunque viene, en la versión 2 vienen soluciones también en ese sentido. Sí. Tenemos aquí otra pregunta, perdón. He vuelto. Al menos perdón, al menos está grabándose en la nube, con lo cual no hay tanto problema. No sé si en AWS, pero en la nube. En Dropbox. En Dropbox, sí. Aquí Juan pregunta, porque bueno, hay una más larga también de Francisco, pero pregunta Juan si pueden compartir su opinión o experiencia en lo que pasó el jueves negro del 12 de marzo. ¿Qué año? No lo sé, pero evidentemente si decimos jueves negro, 12 de marzo, seguramente ustedes saben qué año perfectamente. Del 2020. Sí, no hay que irse muy lejos. No hay que irse muy lejos. ¿Por qué creen que pasó y cómo afecta a los proyectos? Al final eso se sabe que todo lo desencadenó el coronavirus, y luego que Trump cerrará el espacio aéreo de Estados Unidos. Eso fue el desencadenante más grande. Luego ya detrás, pues cada uno puede valorar. Pero bueno, vamos. Aquí hubo varias cosas, ¿no? Sobre todo lo que afecta un poco más a lo que yo creo que han sido más cosas y sobre todo el impacto que ha tenido en DeFi, ¿no? O en cripto, en el mundo cripto, ¿no? Por una parte, es cierto que los protocolos y sobre todo ciertos algoritmos de liquidaciones no habían tenido un estrés tan alto en cuanto a volatilidad. Entonces, una de las cosas que se vieron es que yo creo que también ha sido un excelente año, porque no creo que haya muchos años en los que se puedan hacer estas pruebas en tiempo real en cuanto a lo que es volatilidad en mercados, ¿vale? Y pensar que en los mercados tradicionales, cuando hay cosas de este tipo, los mercados se apagan. Hubo un crash electrónico, creo que no sé cuándo fue, que fue lo que hizo que al final los mercados a día de hoy tradicionales se apaguen y se suspendan. La bolsa de Madrid se suspende, un valor se suspende si baja algo más de un 15%, pero aquí en el mundo cripto no hay ese mecanismo. Entonces, de alguna manera, lo que pasó es que se pusieron, o sea, sobre todo, fundamentalmente, yo creo que afectó a los protocolos que tenían garantías y que tenían, de alguna manera,
algoritmos de liquidación de esas garantías. Y se vio que en momentos de ese tipo, pues quizá en esos momentos tan estresantes, pues no, el sistema no estaba tan preparado, no tanto porque fueran problemas técnicos, sino porque realmente hay como si dijéramos, tipos de situaciones o estrés financieros que no se habían testeado, ¿vale? Entonces, bueno, esto también pasa, ha habido más problemas de este tipo y que yo creo que el sistema está haciendo más fuerte con el tema de los flash loans, que es otra de las cosas también que ha generado también mucho estrés, porque hasta ahora nadie podía disponer de capital casi ilimitado para hacer pruebas de estrés financiero, y eso también ha tenido también impacto. Y bueno, pues lo que yo creo que lo que está pasando básicamente es que se están probando mucho. Entonces yo creo que con respecto a mercados, evidentemente lo que se ve también es que hay una cierta correlación entre mercados cripto y mercados tradicionales. No está tan separado todo como parece, y al final, pues en los momentos donde los mercados tienen mucha volatilidad, pues si alguien tiene bitcoins, también a veces tira los bitcoins para conseguir dinero para ciertas cosas. Entonces, bueno, pues vamos a ver una cierta relación. Aunque Correcto. pensábamos que no existía o que iba a ser impermeable, pero la realidad es que la liquidez siempre está conectada o está más conectada de lo que pensamos. Y yo creo que también está siendo un año muy interesante en cuanto a estrés financiero de los protocolos que hay de DeFi. Entonces, bueno, yo creo que esto está haciendo más resiliente el sistema, porque hasta ahora pues sí que hacíamos muchas auditorías de código, pero no hacíamos auditorías más de estrés financiero, y ya se empiezan a incluir también. Entonces, bueno, pues Es que se puede hablar incluso de hackeos financieros, es decir, que ha habido algunos casos últimamente, es decir, de repente no solo es tener, oye, está aprovechando un bug de repente en seguridad, un bug de código y tal, sino que de repente, conceptualmente, el modelo que están usando financiero, de repente a lo mejor pues tiene un fallo y eso lo aprovechan, o sea, es decir, es una cosa un concepto Sí, muy curioso, o sea, de repente, es podéis más que comentar un un poco fallo de código, es de la de implementación concepto. y de concepto. O sea, eso sí, hace varios meses atacaron 2 veces a... ¿Cómo se llama? Jesús lo sabrá mejor que yo. Pues bueno, no hubo lo varios. recuerdo. Está el inicial, que a mí me pilló además con el CEO justo en Denver. Fue el de BZX, que fue uno de los Ese más sonados. Ese De fue el hecho, sonado. fue el primer ataque financiero, como si En dijéramos, DeFi. yo diría ¿cómo se dice? De ingeniería financiera, ¿vale? O Sí, sea, fue el primer ataque de ingeniería financiera que se produjo, y de hecho, vamos, nos tocó, oye, es que estábamos en un evento donde estaba todo el mundo de DeFi, y entonces pues estaba el CEO que era es así. verdad que estaba en Denver Bueno, en aquel de entonces. hecho, estuve con él Sí, tomándome sí. unas copas la noche anterior, la verdad. Consolándole. No, era previo. Previo. Entonces O sea, tú fuiste ya Eso sabemos quién ha explica, sido. emborrachado. eso No, explica no, no, mucho. no. Eso Lo explica mucho. emborrachó para que le diera el secreto de cómo poder atacar a No. la... Yo estaba por allí con mucha gente y estábamos tomándonos algo. Yo no le vi nada. Pero bueno, es verdad que tuvieron justo, y luego estuvimos la siguiente semana. Bueno, de hecho, el día siguiente tenían un stand y estuvieron, evidentemente, casi todo el día no en el evento. Tenían un par de charlas y estuvieron para allá. Y bueno, pues la verdad es que al final, bueno, pues yo creo que más o menos devolvieron, o sea, yo Sí, creo que devolvieron casi todo. devolvieron casi todo. Hay que reconocer que fue un ataque muy inteligente, o sea, no era un ataque nada Mucho. sencillo. De hecho, solo para entenderlo, ese día estuvimos tratando de entender lo que habían hecho. Lo bueno que tiene blockchain es que se puede testear Saber, todo, claro. pero no fue sencillo. De hecho, estamos allí me acuerdo que estábamos con el CEO de Arbitrage DAO, que probablemente es una de las personas que más conoce de arbitraje en cripto, y era el que estuvimos hablando de él un poquito cómo se había hecho, ¿sabes? Cómo estábamos haciendo la auditoría, ¿cómo se dice? El forensic, se llama Sí. Forensic, sí. Análisis Sí, análisis análisis forense. forense un forense. poco, Análisis porque no forense, se sí, como... sabía, a la media hora todavía no sabíamos muy bien qué había pasado, Bueno, y a o a la la hora. hora, y lo fuimos un poco, luego ya hay artículos explicando todo, pero sí, en ese momento estuvimos justo hablando, y de hecho el equipo de BZX estaba tratando de entender qué había pasado.
Como ayer lo de Twitter. Entonces, bueno, Sí, pues divertido. nada. Luego ha habido varios más a otros protocolos, bueno, ha habido Sí. diferentes cosas, pero siempre ha habido datas. Pero bueno, en general yo diría que, bueno, pues que tampoco han sido demasiado sonados, la verdad. Te diría, siguen siendo mucho más potentes los hackeos que hay centralizados. Están años luz en cuanto a capital. Sí. No se puede ni comparar. Estos hackeos al final no dejan de ser 400.000 euros, 500.000 euros, que nos puede parecer un montón, pero que, y es un montón, un montón de pasta, pero que si lo comparamos contra hackeos pues, de exchanges pues, tradicionales, pues es muy trivial. Y bueno, pues se seguirán produciendo. Yo creo que el sistema todo seguirá siendo cada vez más. Solamente cuando se lanzó el primer coche, probablemente pues tenía un montón de fallos y un montón de cosas que probablemente luego fueron corrigiendo. Sí. Los cinturones de seguridad han sido algo muy reciente. Bueno, pues yo creo que entra dentro de lo que es construir un sistema financiero mucho más solvente. Y lo bueno es que además aquí tenemos capacidad de hacer pruebas de estrés. O sea, cualquiera, incluso sin dinero, puede hacer un ataque financiero por cómo está configurado todo el sistema. Con los flash loan, de repente. No Correcto. hace falta, ya no hace falta ni tener dinero para hacer un ataque financiero. Bueno, de todas formas, estamos hablando del flash loan, pero tampoco hemos dicho muy bien lo que es, ¿no? O sea, es un préstamo instantáneo, es decir, que de repente tú pides una cantidad brutal de dinero, digamos, de criptomonedas por unos pocos segundos o unos minutos, una cosa así, ¿no? O sea, No, pides un préstamo. bloque en concreto. Un bloque. No, minutos no. Si fueran minutos, Juan, Estás perdido. está la cosa jodida si fueran minutos. Bueno, estaría bueno ir, creo que ya se nos ha hecho la hora. Y se te estaría escucha ahí de fondo a las niñitas. Sí. Tengo Te compañía. reclaman. Se quedó pillado otra vez. Francisco. La niña, la de conecta el router. Y a mí mi mujer me va a desconectar el mío. Bueno, por si acaso Francisco no puede reconectarse, yo creo que vamos cerrando la charla. Si hay alguna otra cosa que queráis decir, pues... Ha sido genial. Yo por mi parte. Sí, gracias. Un placer y muchas gracias por la invitación. Y además, Aunque no le podemos dar las gracias a Francisco, pero bueno, No, luego, Francisco, bueno, pero bueno. luego lo Luego verán nos ve. en el vídeo si no puede reconectar. Para los que estéis por Madrid, encantados de pasaros por Criptoplaza si queréis algún día, que estamos aquí en Barrio Salamanca. Bueno, es verdad. Y lo último, digo que Jesús, estás preparando el DeFi Hackathon. Si puedes comentar brevemente sobre eso y ya nos vamos. Pues mira, en octubre hemos montado un hackathon como los que he ido por ahí internacionales para que hagamos proyectos sobre DeFi. No es nada fácil desarrollar sobre DeFi. Bueno, Juan Antonio y yo lo hemos sufrido. Sabemos. Hemos sufrido en primer Con el Hack the Money. Con el Hack the Money que estuvimos compitiendo, aunque al final conseguimos presentar un proyecto. Vamos a intentar hacérselo más sencillo a la gente que venga. Y bueno, pues yo creo que es bueno que la gente dé ese saltito a hacer proyectos en DeFi porque se pueden hacer y yo creo que hay muy buenos ingenieros en España, tenemos muy buenas facultades y yo creo que deberíamos estar haciendo más cosas de estas porque son proyectos que pueden ser rentables. Entonces, nada, invitar a todo el mundo a que es para desarrolladores lo que vamos a hacer, que se apunten con equipos o con lo que sea. Están ya casi todos, bueno, tenemos ahora mismo confirmados 5 o 6 proyectos de top de DeFi en el mundo. Entre ellos MakerDAO, Balancer, viene también Paraswap, tiene también RDAI, viene también Uniswap, RDAI, o sea, Aave también, viene también con los Flash Loans, o sea que podremos hacer aquí ingeniería financiera también con ellos. O sea que nada, yo creo que es muy interesante y diría a cualquier desarrollador que se lo apunte. Y luego, pues nada, también tenemos esta semana vamos a tener una inversión en granjeros para hacer farming. Antonio en Criptoplaza. Vamos a estar 3 semanas haciendo el azadón de bellota. Llévate el azadón, llévate tal, que vamos a hacer ya un intensivo en cómo la agricultura moderna en cripto. Y nada, pues un tema también hicimos una inversión en DeFi hace tiempo que también creó mucho fan y ahora vamos a ir a explorar el tema de la agricultura. Genial. Sí, yo la verdad es que animo a los desarrolladores
a que se animen a introducirse un poco en el tema de blockchain, que hay muchísimo campo, muchísimas cosas, y que, bueno, la parte más difícil, que es la parte de desarrollo, ya la tienen. O sea, lo que falta es que conozcan un poquito más del blockchain, que hagan ese esfuerzo, digamos, en conocer los protocolos, los contratos inteligentes, que hay mucho campo y que verdaderamente no es tan grande el esfuerzo como muchos se piensan. Por eso animo en general a los desarrolladores que nos estén escuchando, que nos escuchen con posterioridad. Bueno, ya veo que está por aquí Francisco, pues por favor, hazlos honor. Sí, he vuelto. Que sigo aquí hasta mañana. Sí, no sé qué ha pasado, lamentablemente hoy no hemos ha estado sido mi día haciendo con Zoom. Un public reportaje de DeFi, o sea, sobre el hackathon de DeFi. El hackathon de DeFi, sí. Voy a dejarlo aquí. Sí, luego Dejo la URL aquí. Y luego también lo promocionaremos a través de la cuenta. Bueno, hoy hicimos un poquito de promo. Y nada, llego justo para dar las gracias por haberse dejado liar, participado en este panel. Muchísimas gracias a Emily, a Jesús, a Antonio, obviamente a Juan Antonio. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Francisco. Perfecto. Y a todos. Gracias. todos. Un placer. Un placer. Buenas tardes. Ya subiremos el vídeo antes de que se vayan. Ya subiremos el vídeo y lo anunciaremos también para que vean la grabación. Y bueno, la semana que viene ya terminamos las actividades de la temporada. Así que nada, quédense con nosotros hasta la semana que viene. No hoy, o no, no hoy, pero bueno, espero que nos sigan y bueno, muchas gracias y pronto estaremos también anunciando cosas interesantes sobre Codemotion Madrid y sobre el hackathon de DeFi, así que estén atentos. Porque habrá Codemotion, ¿no? Este año. Sí. No puedo decir nada, hay spoilers, están saliendo spoilers por la cuenta de Twitter, así que hay que crear un poco de hype, hay que crear un poco de tensión y suspense. Así que bueno, nada, un gran abrazo para todos, muchas gracias y a los que todavía nos están siguiendo aquí, pues muchas gracias por haber asistido al panel. Hasta la próxima. Vale, gracias. Adiós. Gracias, hasta la próxima.